las series tiene varios temas que vamos a ir explorando en estas diapositivas, que mis compañeros Braulio y Israel se los estarán explicando a continuación. Yo les voy a dar la presentación, la introducción. Se llama serie infinita o simplemente que aquí se le puede llamar una serie infinita o simplemente serie. Las AK pueden tener valores 1, 2, 3 y se denominan de términos de la serie I a la N. Se llaman término general, se puede transcribir en forma compacta utilizando la notación sigma. La notación sigma, más o menos ya tenemos una noción de qué es y cómo se utiliza, ya que eso lo vimos desde la unidad 1, lo cual se refiere a una sumatoria. K puede tener valores de 1 hasta infinito. A continuación les muestro la sumatoria que se emplea en esta fórmula, que es K igual a 1, la sumatoria de infinito a K o por conveniencia, que es lo mismo, pero sin que tenga infinito y que K adopte un valor, solo es A a K. Asociada con toda serie infinita a la sumatoria de AK, que es la de por conveniencia, existe una asociación de sumas parciales de Cn cuyos términos están definidos por S1 a 1, S2 a 1 a 2, S3 a 1 a 2. Como ya lo notaron, es la cantidad de números a la que tiende S es la cantidad de resultados que se van a obtener. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así infinitamente. En términos generales de esta asociación se denomina la suma parcial enésima de la serie, como aquí se los muestra. Un ejemplo para representar una serie infinita, el del número de 1 sobre 9, 1 novenos, sería así. La asociación de sumas parciales Sn para la serie anterior es, aplicando lo que ya les mencioné, A1, A2, A3, entonces sería S1, S2, S3, S1, S2, S3 y Sn, que ya se emplea la otra fórmula de la sumatoria. ¿Y qué pasa cuando n es muy grande? Si cuando n es muy grande, Sn dará una buena aproximación de 1 novenos, de modo que parece la razonable escribir la siguiente fórmula. 1 novenos es igual al límite de n cuando n igual a infinito, Sn igual al límite de n cuando tiende a infinito, de la sumatoria de nk igual a 1, 1 sobre 10 a la k. Y esto que les dije nos da como resultado la sumatoria de k igual a 1 sobre el infinito y igual a 1 sobre 10 a la k. Para determinar si una asociación de sumas parciales es convergente, se necesita verificar si existe un límite finito al que la sucesión se aproxime a medida que el número de términos aumente. Esto significa que a medida que la asociación se extienda infinitamente, sus términos se acercan cada vez a un valor específico, así como el ejemplo anterior. Una sucesión de sumas parciales diverge cuando no converge en un límite infinito. Eso significa que la suma de los términos de la serie no se acerca a un valor específico a medida que se suman más términos. Existen varias pruebas que pueden ayudarte a determinar si una sucesión de sumas parciales es divergente. A continuación, les explicaré la serie telescópica. Esta va en parte de las series, esta va en parte del tema de las series. Una serie telescópica en matemáticas es aquella es aquella serie cuyas sumas parciales poseen número fijo de términos tras su cancelación. Tiene la fórmula de infinito, la que les mencioné anteriormente, la sumatoria de infinito n igual a 1 a n menos a n más 1, donde se aplica lo siguiente, es donde los decía, como es n de n valores, vamos a obtener a1, a2, a3, a4 y así sucesivamente. Y a continuación les preparamos un ejercicio para que comprendan más el tema, el cual se les explicará mi compañero Braulio. Como vemos, tenemos en el ejercicio la sumatoria que empieza desde n tomando el valor de 1 hasta infinito. Y dice que es 1 sobre n por n más 1. Entonces, nosotros queremos simplificar la fracción 1 sobre n por n más 1. Para eso usamos fracciones parciales que nos permiten escribirla como suma o resto de fracciones más simples. Buscamos dos fracciones que sumadas nos den la original, que se separaría en a sobre n más b sobre n más 1. Multiplicamos todo por n más 1 y lo resolvemos, que nos daría an más a más bn. Y eso lo separamos para formar dos ecuaciones. A más b será igual a 0 y a será igual a 1. Entonces, a tendría valor de 1 y b tendría valor de menos 1. Tenemos que después sustituir en la serie original, que ahora quedaría como la sumatoria de igual con el valor de n a 1 y hasta infinito,
y quedaría como 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Ahora, sumamos la serie en la serie original. Como observamos, esta es una serie telescópica donde los términos se cancelan entre sí. Y observamos en la siguiente diapositiva, muchos términos se cancelan, quedando solo el primer término. Por lo tanto, tenemos que el resultado final de esta sumatoria es igual a 1. A Ahora continuación, les hablaré sobre la serie geométrica. Esta serie, de igual forma, se puede probar de manera convergente como divergente a partir de sumas parciales de esta forma. A más AR cuadrada hasta AR a la n más 1. Entonces, esta es la misma, donde A es diferente de 0 y R es un número real. Cada término después del primero se obtiene al multiplicar el término precedente por R, que del teorema 1, que dice que la suma de Riemann de una serie geométrica, si R es menor que 1, converge, y su suma es la sumatoria con K tomando el valor de 1 hasta infinito, en la operación de AR con la potencia K menos 1, sería igual a sobre 1 menos R. Y la A tendría un valor diferente de 0. Ahora, si R es mayor o igual a 1, es divergente. ¿Qué, Bueno, ahora te yo les voy a saltaste? hablar sobre la serie armónica. Una serie armónica en matemáticas es aquella que suma los inversos multiplicativos de los enteros positivos. Y eso es nuestra siguiente serie, que se define como el 1 más un medio más un tercio hasta el infinito número de 1 sobre K. Esto nos va a dar la serie armónica, que pues nos va a dar igual a una serie infinita. Es decir, que pues aunque los términos individuales de 1 sobre n tienden a 0 igual, cuando n vaya a ser igual al infinito, pues la serie armónica va a diverger. Esto nos va a decir que la suma va a crecer sin un límite. En el siguiente ejemplo, queremos comprobar que una serie no diverja. Entonces, nuestro ejemplo va a ser la sumatoria de 2 a la n, que sea mayor o igual a la sumatoria de n más un medio. Esto que va a implicar que la serie no esté acotada. Y vamos a observar que la sumatoria del 2 mayor o igual que va a ser mayor o igual a la sumatoria de n más el 1 medio, va a significar que la suma de los primeros dos términos de n va a ser al menos igual a la suma de los primeros términos de n a la 1. Podemos observar que cuando la serie va aumentando de 2 en 2, siempre se le va a sumar el 1 medio. Esto va a implicar que el resultado siempre sea 2, 2.5, 3, 3.5. Entonces, esto nos dice que no va a haber un tope de la sumatoria. Va a seguir creciendo indefinidamente. Entonces, podemos concluir de esta manera que la suma parcial de la sumatoria n siempre va a ser tan grande como queramos. Entonces, la serie no va a estar acotada y por lo tanto, esta es la razón por la que diverge. Siguiente, que es la consecuencia de convergencia. A a la n lo vamos a definir como el término general de la serie, y la suma parcial de S a la n va a ser una suma parcial hasta el término de A a la n. Entonces, es decir que la sumatoria parcial de n va a ser igual al término de A1 más A2 hasta llegar a la n. Esto va a darnos una resta de la sumatoria de n menos la sumatoria parcial de n menos 1. Esto va a ser igual al término de A a la n. Esto va a tener todo el sentido porque pues cuando hagamos toda la resta y quitemos la sumatoria de n, todos los términos anteriores pues nos va a dar igual al término de A a la n. Entonces, cuando la serie converja, teniendo el límite de n que tiene infinito de la sumatoria de n que sea igual a s, y además con el límite que tiende de n a infinito de la sumatoria de n menos 1, va a ser igual a s. Entonces, nuestro término general de a a la n va a ser igual a la sumatoria parcial de n
menos la sumatoria parcial de n menos 1. Entonces, la resta de las sumatorias va a ser igual a 0. De esta manera podemos definir que sí va a converger porque los términos de la serie deben de tender a 0 en la consecuencia de convergencia. Por lo tanto, pues esta serie sí converge. Y en esta diapositiva, en la prueba para una serie divergente, pues cuando una serie infinita converge, va a ser necesario que el término enésimo o el general, que es la a la n, deba de tender a 0, de modo equivalente se concluye igual que en la diapositiva anterior, que cuando el enésimo término de a la n 1 de una serie infinita no vaya a tender a 0, va a significar que cuando el límite de la sumatoria del número general de a la n sea diferente de 0, pues la serie tiene que diverger, porque no es un 0. Bueno, entonces por último vamos a ponerles otro ejemplo, que va a ser la sumatoria del infinito que tenga el k igual a 1 de 3k al cuadrado más 2 sobre 5k cuadrada más 3. Entonces, vamos a identificar a nuestra suma del término general de a a la n, que va a ser igual a 3n cuadrada más 2 sobre 5n cuadrada más 3. Entonces, el límite de n que tiene infinito del término general de a a la n va a ser igual al límite de n cuando tiene infinito de 3n cuadrada más 2 sobre 5n cuadrada más 3. Esto va a ser igual al límite de n que tiende a 0 de cuando ya sustituimos de 3 más 2 sobre n al cuadrado, dividiendo a 5 más 3 sobre n cuadrado. Esto nos va a dar un resultado de 3 quintos. Entonces, como se dijo en la diapositiva anterior, cuando el término no sea igual a 0, la serie tiene que diverger. Entonces, cuando el término sea infinito, como lo decíamos en la otra, pues si el resultado va a ser igual a 0, va a converger. Pero en este caso, como el resultado es 3 quintos, nuestra serie diverge. Mm, Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad la presentación, tanto para conocimiento y para la materia. Yo quería finalizar dándoles las gracias, no sin antes mencionarles, y todo esto que vimos, ¿para qué podría servir? Bueno, las series en el cálculo integral tienen varios usos en la vida real. Uno de ellos es en lo que estudiamos, ingeniería, mayormente en el movimiento de armónicos, ondas de vibraciones y en la dinámica de fluidos y transferencias de calor. Otro podría ser en el análisis de señales y procesamientos de datos, comprensión de una imagen o reconocimiento de patrones. Y también se utiliza la matemática en la medicina y en la biología. ¿Cómo se utiliza? Modelando una difusión de medicamentos, un procesamiento de señales biológicas, y también en la aeronáutica y la mecánica, diseño de aeronaves y autos, análisis estructural, y para finalizar, lo que mueve al mundo, la economía y las finanzas, que se podría hacer para hacer la predicción de tendencias de modelos de matemáticas usando las series de Taylor y el cálculo de intereses compuestos, algunas fórmulas de aproximación usando series infinitas, como se les enseñé. Eso sería todo del equipo 1 y muchas gracias por su atención.